desencadenar la muerte de este ingeniero, con la idea de que el tren no llegase a Berín porque sería algo que iría contra sus intereses, ¿no? Esto, evidentemente, lo primero que hicimos fue comprobar cuál sería la versión oficial de los hechos, qué de verídico había en esto, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a hacer una investigación en pues prensa y en archivos de la propia localidad, de Berín, para ver un poco cuál era la verdad o cuáles eran los hechos que se habían contado en ese momento. Y bueno, sí es cierto que en todos los periódicos y en los propios archivos se recoge la muerte de este ingeniero, pero se trata como un accidente, un fatal accidente, en un momento pues, muy concreto y importante para esta zona, pero que había sido un accidente rodeado de las típicas circunstancias que podía provocar un accidente. Era de noche, llovía, la carretera era horrible y este ingeniero pues fatalmente muere. Lo cierto, aparte de este hecho puntual y que lamentó todo el mundo y tal, pues era que también era un hecho que justo unos meses después, muy poco tiempo después de la muerte de este ingeniero, que estaba trabajando en el trazado, digamos que viendo cuáles serían los trazados viables. Básicamente el debate era si el tren debía de ir por la zona sur de Galicia, atravesando todos los pueblos y la zona que es habitada y la zona que es más productiva, en dirección a Vigo y llegar lo antes posible a Vigo, o si el tren debería de ir por la montaña de Orense, que es una zona absolutamente deshabitada, con una orografía muy complicada, pero que era la línea más directa para conectar con la capital de provincia, que era Orense. Entonces, justo muere este ingeniero y al poco tiempo, pero muy pocos meses después, quizás un mes, 2 meses, el gobierno de entonces, el gobierno de Primo de Rivera, en 1927, decide que el tren debe ir por la zona montañosa, por la zona, digamos, de más difícil orografía, que no estaba habitada, pero que trazaba esa línea recta. Y el tren nunca llegó a Berín ni a ninguna de las poblaciones que hay por todo el sur de Galicia. Preguntas que nos hicimos con esta presentación un poco del tema, pues eran cuestiones como por qué se optó por el trazado, que era más difícil, que fue más caro. De hecho, es el tramo de vía de toda la línea ferroviaria que se construyó en España, que ha tardado más tiempo en construirse, el que más vidas ha costado a los trabajadores que estuvieron implicados en su construcción, y por uno de los trazados, digamos, más complicados a nivel orográfico. El tren tardó, creo que son 31 años en construirse, no se inauguró hasta el año 58-59, 1958-59, atravesó pues varios regímenes políticos, atravesó una guerra civil, una posguerra, pero finalmente se llevó a cabo. Y otra pregunta que nos hacíamos era por qué se deja para siempre sin conectar pues la parte que era más productiva de toda esta zona y que era la parte más habitada, donde vivía realmente la gente, ¿no? Nosotros entendimos que para dar una respuesta válida, la gente de esta zona, digamos que empezó a convertir digamos, esa manera que tuvieron de entender la situación, la fueron convirtiendo en una leyenda, ¿no? Se fue transmitiendo de unas personas a otras, de padres a hijos, de abuelas a nietas, y nos parecía que lo que hicieron fue construir un relato alternativo que era necesario para ellos poder seguir adelante, ¿no? Porque era una cuestión difícil de comprender si vivías allí, y aparte en un contexto en que toda esa zona llevaba pues como 40 años esperando a que llegase el tren, porque había un proyecto que ya venía del siglo XIX y nunca se llegaba a construir, y venía precedida de un movimiento social bastante intenso en los años 10 y sobre todo en los años 20 para que se construyera esta línea de ferrocarril que era fundamental no solo para esta zona, sino para gran parte de Galicia. Y entonces nos pareció que la respuesta que daba la gente, que esta leyenda, que se sigue contando y que la gente cree fielmente en que es verdad y en que es su verdad,
para responder a esa pregunta, nos parecía que de alguna manera era este contraembrujo del que hablaba Isabel Stengers, ¿no? Y era pues ese contraembrujo que a ellos les permitía salir de esa situación en la que no sabes responder a una pregunta que debería de tener una fácil respuesta, ¿no? ¿Cómo es posible que no llegue el tren aquí? Pues esto se inventó una respuesta que se fue generando con el tiempo. Para nosotros también dejó de ser relevante hasta dónde era verdad y hasta dónde no era verdad, ¿no? Porque nos parecía que una leyenda solo es accidentalmente falsa mientras permita, digamos, ayudar a una comunidad, a un grupo de personas a entender o a darse una explicación para entender la realidad en la que vivían, ¿no? A partir de ahí, bueno, lo que hicimos fue pues irnos a Berín y entrevistar a un montón de gente. Bueno, os voy a enseñar, voy a compartir ahora algunas imágenes antes de seguir, a ver si funciona bien. Bueno, este es el libro que os comentaba antes. Bueno, esta es la curva, la curva España. Bueno, el nombre de curva España, hay dos nombres con el que se conoce en aquella zona esta curva, que es la curva del ingeniero o la curva España. Evidentemente, curva España era por el apellido del ingeniero que se que se apellidaba Fernández España, ¿no? Como veis, pues es una curva de las que no se olvidan, ¿no? Está ahí justo en ese vértice. Esta es una fotografía de la primera vez que fuimos a visitar. Está en una carretera que ya no se usa desde los años 80. Fue sustituida por otra y ahora hay una autovía nueva, pero aún se puede llegar a circular por ella, ¿no? Digamos que por esta parte de la curva donde se ve que faltan algunos de estos quitamiedos de piedra, sería por donde el coche del ingeniero se precipitó por un barranco al dar la curva. Bueno, y aquí vemos un poco pues, el desnivel y la caída que hay a un barranco y al final del barranco lo que hay es un río. Como veis está en un entorno muy montañoso, de difícil acceso y que supongo que en aquella época pues, aún sería más complicado circular por estas carreteras. Este es el estado actual. En la curva, muchos años después, se hizo un monumento, un pequeño monumento para recordar la muerte de este ingeniero en esa curva. Como la carretera está abandonada, pues ahora mismo el monumento ha perdido algunos de sus elementos y se encuentra en un estado de abandono bastante grande. Tengo una foto, aquí veis un poco cómo sería este monumento en la época, poco después de que se construyera. Estos son fotos que también la gente de Berín pues, nos fue aportando durante el proceso. Hay muchísimas fotos, esta es una muestra de cómo estaba, el cruceiro, la cruz que había encima del monumento fue robada, desapareció y bueno, pues ha quedado simplemente la base. Bueno, esta es una entrevista que tuvimos cuando la primera vez que fuimos a Berín. Lo que hacemos allí es contactar por un lado con el ayuntamiento, luego con algunos investigadores, historiadores locales que habían trabajado sobre el tema previamente y al final pues conseguimos, por el interés que demostraron allí también, instalar un poco nuestro cuartel general de investigación en la Biblioteca Pública de Berín. Y hicimos una convocatoria a nivel local para toda la zona, para un poco toda la gente que quisiera colaborar con nosotros en la elaboración de este espectáculo. Lo que le preguntábamos era, aquí veis un cartel, pues lo que le preguntábamos era que si conocía la historia de la Curva España, pues que viniera a contarnos lo que quisiera o lo que se supiera de esa historia y durante un fin de semana, durante 2 días, nos instalamos en la Biblioteca Pública de Berín. Montamos un pequeño set para grabar en vídeo todas las entrevistas que hicimos
y durante 2 días pues fue apareciendo gente allí, gente que nos llamaba, que iba contactando previamente con nosotros y otra gente que simplemente pues en el momento pasaba por allí, decidió entrar o alguien se lo comentó y de una manera un poco más casual pues también entró en el espectáculo. Traigo algunas fotos para que veáis un poco el perfil de la gente que colaboró en la realización de esta fase, digamos, del trabajo. Había gente mayor, pero como veis también había gente más joven, mucho más joven, pues que conocía la historia por sus abuelos. Algunas de estas personas era gente de distintas parroquias o de distintas aldeas de la zona, no tanto de Berín, otras sí que eran de Berín. Entrevistamos tanto a hombres como mujeres y de distintas edades y bueno, pues es un poco así para que veáis el perfil de la gente que pasó por allí. Y lo que hicimos también ya en ese momento fue incorporar a los actores y a las actrices que iban a estar en el escenario un poco, por supuesto, en la investigación, en estas entrevistas, y también hicimos hasta una prueba para que ellos se incorporaran y contaran un poco su historia. Esta es Patricia de Lorenzo, que es la actriz que interpreta luego la obra en escena, y este es Miguel de Lira, que es otro de los actores, ¿no? Este es el bibliotecario que, bueno, que nos ayudó y que nos hizo un poco de cobertura. Bueno, esta es otra parte de la investigación que surgió poco después y fuimos encontrando, una vez que nos fuimos metiendo más en esa investigación, sobre todo lo que rodeaba aquel hecho, apareció la figura de un intelectual que había nacido en un pueblo cerca de Berín, en la montaña, justo en la frontera con Portugal, pero que fue un importante intelectual, profesor en Madrid durante, digamos, los años 20 y los años 30. Se llama Eloy Luis André, y dimos con la casa familiar, que era aquella que veíamos, y con la familia, y pudimos entrevistar también a la familia. Esta es la mujer de uno de los nietos de Eloy Luis André, que fue un profesor, intelectual, filósofo, uno de los introductores de la psicología práctica en España. Y allí pues resulta que tenían todos sus escritos y estaban pues trabajando en la catalogación del archivo, digamos, de Eloy Luis André, y aquí descubrimos pues algunos objetos que nos fueron muy útiles después para montar la obra. Y aquí, como veis, pues bueno, este es un legajo con cartas. Él se escribió, pues fue alumno de Unamuno y tiene una correspondencia muy interesante con Miguel de Unamuno, que conserva la familia. Y bueno, nos interesó mucho, digamos, este tipo de hallazgos, ¿no? Como fue, cómo organizaban los legajos con todas las escritos, artículos y cartas y correspondencia de esta persona que luego está en el espectáculo. Y esto, otra cosa que hicimos durante este proceso un poco de aproximación a la historia, tratamos de reconstruir aquel encuentro casual entre Miguel, que es uno de los actores de la pieza, y el taxista. Entonces, finalmente localizamos a aquel taxista después de había pasado un año y al final dimos con el taxista. Esta es la estación de tren de Agudiña, que es la más próxima a Berín. Y bueno, pues un poco para no hacer las entrevistas todas iguales, lo que le propusimos al taxista es reconstruir aquel viaje en taxi y que nos fuera contando él también la historia de la misma manera, más o menos, como había surgido el tema eh, con Miguel y como le había contado la historia de la curva España. Esto también, pues todo lo fuimos grabando en vídeo. Bueno, lo voy a dejar aquí, esta parte. Y aparte de, bueno, este digamos que sería un poco el trabajo de campo que hicimos allí con toda la gente de Berín. Reunimos muchísimo material en vídeo, sobre todo de las entrevistas. Y al mismo tiempo, o en paralelo, digamos que fuimos haciendo otro trabajo de investigación que era pues ir buscando, a partir de aquel suceso del accidente, de la muerte del ingeniero, tirando un poco de los hilos que quedaban sueltos de toda aquella historia, ¿no? Y ahí empezaron a salir una serie de implicaciones que nos parecieron muy interesantes, ¿no? Os cuento así algunas de las cosas que fueron surgiendo, por ejemplo, y que luego, digamos que
esos hilos nos han dado muchas tramas y muchos temas de fondos para hablar en el espectáculo. Por ejemplo, el tren a Berín, a toda esta zona, no llegó en el momento que lo tenía que hacer, digamos. Si en los años 20, 30 ya llegaba con mucho retraso con respecto a lo que significó el tren para el progreso social y económico de una zona determinada, pues hay que tener en cuenta que llegó prácticamente en los años 60, ¿no? Y ya había pasado totalmente el tiempo, ¿no? En el que el tren podría haber sido útil para esta zona, para esta comunidad de personas, ¿no? Y entonces nos parecía que podría haber una relación en cómo se diseñó la construcción del tren para que ahora mismo hablemos de determinadas zonas en España que están vacías o que están vaciadas, ¿no? Eso que se ha dado en llamar la España vaciada. Y de repente ahí teníamos un tema muy interesante que hablaba del presente, pero que al mismo tiempo nos permitía encontrar alguna explicación en el pasado. Es decir, a veces el pasado nos puede ayudar a entender qué es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Y eso nos permitía que pudiéramos contar una historia desde el presente, desde nosotros, pero hablando del pasado, ¿no? Poniendo un poco en relación esos dos tiempos históricos, ¿no? El que vivimos ahora y en este caso pues, lo que había pasado hace 100 años, ¿no? Y eso también nos permitía al mismo tiempo, o empezamos a ver otro tema interesante que era, bueno, ahora que se habla tanto de la idea de España, de la construcción de la nación española, de los distintos territorios que también dentro de, digamos, del mapa de España que reivindican su propia historia y tal, pues cómo acercarnos a un debate tan polarizado en el que prácticamente no se puede intervenir y decir, bueno, pues a lo mejor esa construcción mítica de España no fue tal, sino que nuestra realidad actual a lo mejor tiene mucho más que ver con cuestiones más materiales, que es que un país se construye a lo mejor a imagen y semejanza de cómo se construye o de cómo se construyó su ferrocarril. Además, cuando aparece el ferrocarril y se empiezan a construir los ferrocarriles en muchos lugares, tiene mucho que ver con la propia construcción de la nación. Hablemos de Alemania, de Italia, que es lo que podemos tener más próximo, que su proceso de construcción nacional fue totalmente en paralelo con el proceso de construcción del ferrocarril, o Estados Unidos podría ser otro ejemplo, y de repente veíamos que en España también estaba un poco pasando lo mismo, ¿no? A lo mejor nuestra nación no es una construcción mítica que procede de la época de los romanos, sino que tiene mucho más que ver con el siglo XIX, con la revalorización de las nacionalidades, con la llegada de otra manera de entender la sociedad, lo que supuso pues un poco digamos la Revolución Francesa, la Revolución Americana, el surgimiento del liberalismo, con lo que significaba el liberalismo en el siglo XIX, y esa nueva identidad nacional que tiene mucho que ver con el pueblo, pero que también tiene que ver mucho con la vertebración del territorio. Entonces nos parecía que ahí había otro tema que podía ser interesante, ¿no? Para contar hoy en día y llevarlo a un escenario, ¿no? Y además, pues entrando en temas más personales, descubrimos que el ingeniero Fernández España pertenecía a una muy importante familia, no solo para Galicia, sino con relaciones muy directas con, digamos, el mundo de la política y de la economía española y sobre todo centrada en Madrid. En ese momento, este ingeniero, curiosamente en el momento que muere, era el presidente de La Voz de Galicia, que es, digamos, uno de los periódicos más importantes de Galicia en el siglo XX. Y entonces, bueno, nos dio para seguir investigando por ahí y ver qué encontrábamos. Además, nosotros se da la circunstancia de que tenemos una relación muy extraña con el periódico La Voz de Galicia, porque hace unos años sufrimos una persecución política bastante intensa, fuimos acusados de terrorismo, nos llevaron a la Audiencia Nacional, presentaron allí una denuncia contra nosotros, fue desestimada, pero digamos que fue una campaña acompañada por dos periódicos locales, uno era La Voz de Galicia, y entonces para nosotros tenía cierto morbo, ¿no? Pues llevar al escenario una historia que tenía que ver con un medio de comunicación que en un momento determinado pues contribuyó a ponernos un poco la vida más difícil y que de alguna manera abocó a que la sala de teatro que teníamos en Santiago, la NASA, pues acabara cerrando.
Y por otro lado, nos llamó mucho la atención que la línea, digamos, la empresa concesionaria de esta línea de ferrocarril para la que trabajaba este ingeniero y que era la que iba a construir el ferrocarril de acceso al sur de Galicia, justo en el momento, el mismo año que muere el ingeniero y que se decide el trazado de esta línea, abandona la actividad ferroviaria y se dedica plenamente a la actividad constructora. No cambia el nombre de la empresa, que era línea de ferrocarril de Medina a Vigo, de Medina a Zamora y de Vigo a Ourense, las iniciales son MZOV, MZOV, pues nos llamó mucho la atención que cambiara su actividad a la construcción, justo en este momento. Evidentemente, esta empresa, lo que descubrimos es que fue la concesionaria de las obras durante estos 30 años que duró la construcción de esta línea. Descubrimos que en los años 70 se fusionó con otra importante constructora española, que era Cubiertas y Tejados, y que en los años 90 se fusionó con otra importante constructora, que era Entre Canales, para formar una de las grandes multinacionales de la construcción española, que es Acciona en este momento, que casualmente es una de las empresas concesionarias de la línea de AVE para acceso a Galicia ahora mismo, ¿no? Y entonces, bueno, había ya una serie de circunstancias que estaban ligando todo y que podrían dar mucho jugo, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que todo este proceso de investigación nos convenció de que ahí había mucha chicha para llevar adelante un espectáculo. Y digamos que ahí, después de este proceso de investigación, pasamos ya un poco a transformar todo este material en material escénico. Digamos que para nosotros seguía siendo importante que el origen de esta historia, digamos que es una muerte. La llamamos violenta porque fue un accidente de tráfico con este resultado de una muerte, ¿no? Pero todas las circunstancias que rodeaban la explicación de esa muerte nos parecía que se podría calificar como un crimen aparentemente sin resolver o con demasiados hilos sueltos a su alrededor. Entonces nos parecía que esta era una de las historias que deberíamos de contar, ¿no? Esta historia de esta investigación sobre una muerte violenta del pasado, ¿no? Y esto nos llevó, pues de alguna manera, a pensar o a trabajar con la idea de que estábamos, pues de alguna manera, montando una especie de historia policial, ¿no? Y nos metimos a leer pues bastantes novelas, a ver películas, bueno, a ver un poco todo este mundo y a trabajar un poco sobre todo el mundo del género policial, y ahí encontramos una de las claves que nos sirvió para establecer una estructura, por lo menos una estructura narrativa. El género policial, por lo menos según Borges, que es un poco la línea que hemos seguido, digamos que en la estructura clásica consiste en que haya una serie de hipótesis o soluciones a ese enigma que se esconde detrás de una muerte violenta y una serie de refutaciones. Borges lo que decía era un poco que lo primero que se hace es exponer una solución o una hipótesis que entra dentro de lo verosímil, de lo razonable, pero inmediatamente después lo que hacemos es refutarla. Al refutar esa primera versión, esa primera solución, debemos exponer o descubrir una que resulte mucho más interesante y que pueda llegar a enamorar, digamos, al espectador. Y nos reservamos para el final la refutación de esta segunda solución para que aparezca una que es totalmente inesperada y sorprendente y que puede ser la que, digamos, ponga ese broche final a ese enigma, ¿no? En el policial también es cierto que siempre se busca una implicación o activar a ese lector, a ese espectador, porque le vamos, digamos, colocando diferentes soluciones pero digamos que él tiene que participar activamente para decidir hasta dónde le convencen o hasta dónde no, y eso nos parecía que también era muy interesante para el espectáculo, ¿no? Buscar ese tipo de implicación del espectador, digamos, como una manera de atraparlo, de engancharlo, de meterlo en la historia. Pero al mismo tiempo nos interesaba que hubiera más lecturas y ahí surge un poco la idea de que Curva España funciona como una alegoría. Para nosotros funciona como una alegoría de España, como una alegoría de la construcción de la nación española y al mismo tiempo una alegoría de la construcción de la nación española como si fuese la promesa de un tren que nunca ha llegado, ¿no? Para establecer, digamos,
para reforzar esta idea alegórica o esta intención alegórica, lo que hemos hecho es aprovechar la casualidad del nombre del ingeniero, Fernández España, y del nombre de la propia curva, Curva España, para establecer un paralelismo entre España, ingeniero, muerte en la curva, y España como nación construida a lo largo, pues, de estos 200 últimos años, ¿no? De alguna manera lo que proponemos es que mientras el espectador trata de buscar la solución al enigma de la muerte de este ingeniero, es posible que encuentre o que encontremos durante el espectáculo algunas respuestas sobre el enigma de la identidad de España y sobre el enigma de cómo se ha construido la nación española. Además, bueno, nos interesaba siempre contar la historia, nos interesa siempre contar la historia desde el presente y desde el nosotros. Así que en un momento dado decidimos incorporarnos también nosotros como personajes de la historia y crear otra trama dentro del espectáculo donde nos colocamos a nosotros también bueno, como personajes, ¿no?, de esta historia. Y al mismo tiempo esto nos ayudaba también a trabajar o a borrar un poco o a difuminar digamos, la frontera entre lo que es real y lo que es inventado, a confundir lo que es ficción con lo que puede ser un hecho real, ¿no? Y al mismo tiempo, otro tema que introducíamos al meternos nosotros como en esa trama era poder hablar de un tema también muy actual y que nos toca de cerca, que es el tema de la libertad de expresión en España, en el que, curiosamente, en los últimos años vimos como muchos artistas veían coartada su libertad de expresión cuando entraban en determinados temas, como podía ser los símbolos de la nación española, tanto la bandera como puede ser la monarquía, y bueno, nos parecía que también encajaba dentro, digamos, del corpus del espectáculo, ¿no? Y finalmente, pues señalar que la forma que adoptó un poco el espectáculo era la forma, digamos, de un documental. Al disponer de tanto material audiovisual, de las entrevistas que hicimos y de todo ese trabajo previo, cada vez fue cobrando más importancia que estuviera presente en el espectáculo, ¿no? De alguna manera nos interesaba que, digamos, esas voces que mantienen viva la leyenda en esa zona estuvieran presentes en el espectáculo y al mismo tiempo teníamos una galería de personajes que podría dar una idea más clara, más potente de las personas, de la realidad que se mantiene hoy en día con esa leyenda, la vigencia de esa leyenda. Entonces, bueno, por un lado queríamos aprovechar este material audiovisual del que disponíamos y por otro lado nos interesaba que esto tuviera, pues, de alguna manera, que mantuviera una forma de documental. También es cierto que durante todo este proceso vimos muchos documentales sobre crímenes reales, ese género que se ha popularizado en los últimos años como true crime, ¿no? Y que en las plataformas como Netflix, HBO, Filming, abundan cada vez más este tipo de películas, de documentales, ¿no?, que se acercan a un crimen real. Y se le ha dado muchas vueltas, ¿no? Nos interesó mucho también todas las vueltas que le han dado algunos directores en algunos trabajos de este tipo para borrar o para confundir esas fronteras entre lo real y lo inventado, o cuando, sobre todo, chocaba, digamos, la realidad de los hechos y la intención narrativa que podía tener un director. No sé si os suena una serie que se llama The Jinx, El Gafe, que, bueno, trata sobre un millonario en Nueva York que se ha visto involucrado a lo largo de su vida en una serie de muertes violentas y que a través de este documental se demostró que estaba totalmente implicado y el documental ayudó, digamos, a que fuera juzgado de nuevo y condenado. Pero lo curioso es que el director del documental llegó a forzar los límites de la realidad. Digamos que su investigación le llevó a descubrir una serie de hechos que luego él en el documental no los montó tal y como sucedieron en la realidad, sino que los montó tal y como le convenían para su narrativa, digamos, dentro del documental, ¿no? Y entonces, bueno, un poco esa fricción, ese choque entre la intención, digamos, de un autor que quiere encontrar una estructura narrativa lo más eficaz posible, como a veces la realidad choca con esa intención, ¿no? Otro documental que nos interesó mucho es un documental que se llama Casting John Bennett y que también se acerca
al asesinato de una niña en Estados Unidos 20 años después, y tiene una manera que nos interesó mucho de abordar digamos, el suceso. Lo que propone, a partir del título Casting John Bennett, es volver al pueblo en el que ocurrió aquel asesinato y proponerle a la gente que participe en un casting porque están buscando a personas que no sean actores profesionales para participar en una película que quiere volver a contar aquella historia, ¿no? Y al final el documental, digamos que es el propio casting, como las personas del pueblo que se apuntaron para participar en aquella película daban toda esa visión, todas esas versiones un poco diferentes sobre lo que había sucedido allí. Y al final la directora monta la historia a través de las declaraciones de esta gente en el casting. Y bueno, creo que he consumido ya demasiado tiempo, pero bueno, que un poco este Curva España lo que hace es pues trabajar un poco en ese borde entre la realidad y la ficción. Nuestro objetivo no es representar, digamos, situaciones del pasado, sino realmente que el escenario se convierta en una representación de lo real, y lo que hemos hecho pues, es colocar una serie de... o sea, que el escenario funcione como un set de rodaje, como si el público estuviese asistiendo, digamos, al rodaje de una serie de secuencias, pero al mismo tiempo colocamos una pantalla al fondo del escenario y lo que hacemos es montar en directo, digamos, lo que podría ser una película de principio a final. Es decir, que un espectador, pues si decide ver el espectáculo solo a través de la pantalla que hay al final, va a ver una película. Y esa película se está construyendo también al mismo tiempo sobre el escenario. En el escenario lo que hay es un dispositivo como de set de rodaje, donde hay operadoras de cámara, donde hay personas que están haciendo la edición de la película en directo, pero al mismo tiempo también avisar que no tenemos ninguna intencionalidad de creación cinematográfica. Digamos que nuestro acercamiento es muy electrodoméstico, muy funcional, ¿no? La película es absolutamente simple, aunque está cuidado los planos, las luces, los encuadres, pero digamos que no se trata de hacer un ejercicio cinematográfico, sino de crear un dispositivo pues, que nos ayude a confrontar un poco esa realidad, esa ficción, esa leyenda, esos hechos un poco históricos, y al mismo tiempo que esa dicotomía o ese enfrentamiento que tratamos de representar, que lo hagamos también a través de la confrontación entre la verdad de la pantalla y la verdad del escenario, ¿no? De lo que tú estás viendo con tus propios ojos, esos actores que se están moviendo, lo ves de una manera, y lo que hay proyectado, que está montado y editado de otra manera, pero que de alguna manera también es real, pues ayuda un poco a reforzar esa confrontación o al mismo tiempo a desdibujar un poco los límites entre lo que es real y lo que es inventado, y un poco también nos interesa que el público salga muy atrapado por la historia y al mismo tiempo con muchas dudas sobre hasta dónde llegaba lo que era real y dónde empezaba lo que era inventado. Y normalmente no acierta. Lo que pasa es que muchas veces piensan que lo que es real es lo que hemos inventado, y lo que hemos inventado que es lo que es real, ¿no? Y entonces ahí nos parece que sobre todo hay un material muy interesante para crear una ficción en escena, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Es apasionante, la verdad, todos los procesos de investigación y de documentación. Vamos a pasar al turno de palabras, al turno de preguntas, a ver si alguno de los participantes... ¿Alguien se anima? Venga, José Antonio. Pues quería hacerte un par de preguntas. Una referente a... Has comentado que en el espectáculo Citizen abordabas la figura de... se me ha ido el nombre. Amancio Ortega. Amancio Ortega. Y quería, o sea, y me había surgido la duda si al tratar en teatro, o sea, una figura que tiene un peso tan importante aquí en la sociedad española, me imagino que ahí en Galicia pues tendrá más, os había ocasionado algún tipo de problema, pero luego ya, o sea, no sabía que habíais sido acusados de terrorismo
y quería saber si había sido por un ejercicio de expresión, de libertad de expresión, o por qué había sido, si estaba vinculada a esta obra de Curva España. Y luego otra cuestión, de todo el proceso este apasionante que has contado de investigación de este espectáculo, en el que has hablado de cómo se crean las tramas, los temas, de los procesos de investigación, de las casualidades, de las intuiciones. ¿Cómo trabajáis luego con los colaboradores, con el equipo técnico? Si os esperáis a tener construida la narrativa o los incorporáis desde el principio, aunque no sepáis muy bien hacia dónde vais. Pues mira, empiezo por el final, por agarrarme ahí. En este espectáculo, en este proyecto, digamos que las personas que veréis en escena han estado casi desde el principio. Entonces, todo este proceso de entrevistas, de investigación, de visitas al territorio, sí lo hemos hecho. Digamos, un equipo muy reducido, que éramos 5 personas, que son las que hemos mantenido hasta el final y que están en el escenario. Cuando empezamos a hacer este trabajo, pues hay dos chicas que son las que nos hacen toda la parte audiovisual y de vídeo y que vinieron ya con nosotros acompañándonos a hacer estas entrevistas. Ellas no sabían que iban a estar en el escenario, no era una decisión tomada de antemano. Pero hubo un momento cuando ya empezamos a preparar los ensayos y ya había acabado un poco toda esta parte en que nosotros lo que le habíamos preguntado a ellas era si estarían dispuestas o hasta dónde estaban dispuestas a participar del proyecto. Si en todo o si ponían algunos límites. Nos dijeron que estaban totalmente dispuestas a donde nos llevara el proyecto y entonces en un momento dado le dijimos pues tenéis que estar en escena porque lo vamos a plantear como una película que se rueda en directo y entonces bueno, hemos mantenido un poco el equipo. Sí nos gusta, digamos que gran parte del equipo que trabaje que pueda estar disponible y que acompañe un poco este proceso de investigación, de trabajo de campo, porque yo creo que realimenta mucho después las cosas que pasan en los ensayos. A veces no es posible, pero siempre que sea posible procuramos que sea así. Cuando trabajamos con un grupo reducido, como fue en este caso, o más reducido, pues es más viable. En cuanto al espectáculo de Citizen, bueno, no tuvimos ningún problema con Zara ni con Amancio Ortega, pero también digamos que desde el principio nos propusimos como un pequeño juego y es que no vamos a hablar en ningún momento de Zara y no vamos a hablar en ningún momento de Amancio Ortega, no los vamos a nombrar con su nombre propio, porque nos parece que era tan evidente de lo que hablábamos que cualquier persona iba a hacer iba a unir una cosa con otra. Entonces, bueno, fue para nosotros también un juego, es un trabajo donde sí, digamos que tratamos de reconstruir toda su vida, que no era muy fácil porque tiene una vida privada que se ha hecho muy poco pública y muy poca, en aquel momento sobre todo, hablo de 2008, 2009, cuando empezamos, había muy poca información disponible, pero la juntamos toda con nuestra memoria personal y lo que fue apareciendo sobre su vida y al personaje en escena le llamamos A. o punto, lo cual, pues en caso de que hubiera algún problema sería más complicado que hubiera una denuncia de ese tipo y tal. Y Zara lo hemos sustituido por otra, un poco, son esas conexiones un poco absurdas y estúpidas, ¿no? El nombre del personaje principal del espectáculo es Sara y se llama Sara y además digamos que es un personaje que procede de una zona muy determinada de Galicia, de la Costa da Morte, donde había muchos talleres de mujeres que cosían para las fábricas de Zara y en esa zona se habla con seseo. Entonces la gente no pronuncia las zetas, las cs. Entonces cualquier persona de esa zona que hable de Zara, pues diría, voy a comprar a Sara. Entonces, bueno, el personaje es Sara y jugamos un poco con esos equívocos. También es cierto que en nuestra aproximación a este tipo de temas, igual que en este de Curva España, que de fondo podría haber un debate o queremos acercarnos o aproximarnos al debate sobre la identidad española, pero no para generar digamos, más enfrentamiento del que hay. En aquel momento tampoco tratábamos de hacer una denuncia de Amancio Ortega ni una denuncia para polemizar sobre Zara o sobre el modelo de negocio de Zara. Es un poco exponer
los hechos o un conjunto de hechos sobre un escenario organizados de una manera determinada, y en aquel momento también recogiendo muchos testimonios, no tanto de la parte de la empresa Zara, que fue mucho más difícil y aunque sí los recogimos, no tuvieron, digamos, tanta presencia, pero sí es cierto que hablamos con muchísimas mujeres que habían cosido para Zara, porque esto fue un fenómeno que en los años 80 y 90 en Galicia pues implicó a miles y miles de mujeres, y es muy frecuente que cualquier persona en Galicia tenga alguna relación con una mujer que trabajó cosiendo para Zara, porque sea tu madre, porque sea una tía, porque sea una vecina, porque sea una conocida, ¿no? Y entonces ahí sí que trabajamos mucho con ese grupo de mujeres, y una parte del espectáculo bastante importante habla de eso, digamos que la historia de Zara trata de eso, y porque ellas mismas se referían a sí mismas como nosotros fuimos las primeras chinas que tuvo Zara, ¿no? Y ahora mismo, digamos, en la actualidad, ellas habían tenido que cerrar sus cooperativas y tenían una visión muy real de lo que habían sido para la globalización, las primeras chinas. Realmente Galicia fue un experimento piloto del proceso de externalización que Zara, unos años después, empezó a realizar no solo fuera de Galicia, sino también fuera de España. Pero el primer laboratorio de cómo funcionaba aquello se hizo con miles de mujeres que trabajaron para Zara de esta manera, como cliente único, bueno, salarios bajos, asumiendo todos los riesgos, mientras que Zara lo único que estaba consiguiendo era superar una de las claves de su éxito, que es no trabajar con stock, trabajar con productores, digamos, que están lo suficientemente cerca para que si una colección no funciona, la puedan cambiar inmediatamente y en cuestión de un mes y medio, puedan tener confeccionado una nueva colección. Eso, para conseguir esa innovación, digamos, dentro de lo que era el modelo de negocio textil a nivel mundial, fue fundamental y clave que dispusieran de una numerosísima mano de obra barata, compuesta por mujeres de ámbitos periurbanos y rurales, que estaba pues, en Galicia, digamos, a menos de 100 kilómetros de sus fábricas. Y en cuanto a la acusación de terrorismo, tenía que ver más con aquello que en los años 2000 empezó a producirse, de estas constantes denuncias contra artistas con cuestiones relacionadas con terrorismo. A nosotros nos denunció el Partido Popular de Santiago, estaba en una campaña a nivel municipal contra el gobierno municipal, y como pasa en otras ocasiones, pues decidió que una de sus dianas iba a ser un colectivo artístico pues que comprometido socialmente, y fuimos su diana, y llegaron hasta ese extremo, que bueno, ya digo, fue como un momento así de mucha locura, pero que no fue más adelante, porque el juez que le tocó en la Audiencia Nacional, en cuanto llegó, pues lo desestimó aquella acusación, porque no había motivo, y tenía relación con la libertad de expresión, en el sentido de que nosotros teníamos una sala que estaba a disposición de muchos colectivos sociales, y en aquel momento pues una actividad que se hizo fue un concierto organizado por familias de presos independentistas gallegos, y esa fue un poco la razón de que nos acusaran de que nosotros éramos los organizadores un poco de una especie de banda armada ficticia, y el juez que le tocó en la Audiencia Nacional lo que dijo fue, bueno, esto es un tema de libertad de expresión, y antes de que suceda un hecho que pueda atentar contra la libertad de expresión, que no sabemos y no había ningún indicio de que fuera así, pues prevalece, digamos, ese derecho, y lo que pasó es que en aquel acto, en aquel concierto, pues sí que hubo presencia policial y tal, y no pasó nada, se llevó a cabo con total normalidad, y aquello no fue a más, pero significó, digamos, a nivel de la cultura pues en Galicia o en Santiago, digamos que como un punto de inflexión, ¿no? Y a partir de ahí pues sí que hubo muchas más denuncias, y se convirtió de alguna manera en algo mucho más habitual. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, o si no, mientras tanto yo sí me gustaría preguntarte. El trabajo de investigación es muy exhaustivo, muy meticuloso, la verdad que es sorprendente, o sea, la verdad me impresiona. ¿Qué hacéis con todo ese material una vez que empieza el proceso de ensayos? Porque sí nos has comentado que en la fase final de investigación se incorporan tanto los actores como parte del equipo técnico. Pero una vez que llegáis a la sala de ensayo, ¿cómo empezáis a construir la narrativa textual, la narrativa visual? ¿Cómo empieza a construirse hasta lo que es el desarrollo final? ¿Qué proceso? ¿Tenéis un proceso concreto?
Claro, me cuesta, digamos, sistematizarlo o contároslo de una manera muy organizada. Sí es cierto que una vez que hacemos todo este trabajo un poco de campo, de investigación, esto dura meses, y antes de ponernos a trabajar en el local de ensayo, sí que normalmente tratamos de dejar, digamos, un periodo de tiempo para asimilar ideas, para, digamos, dejar colocado, digamos, el proyecto o lo que fue, digamos, hablar mucho sobre lo que ha pasado en este caso, en las entrevistas, en lo que fuimos encontrando. Y ahí hay un momento en que sí que, digamos, a mí me toca, en ese periodo de tiempo antes de arrancar los ensayos, hacer un trabajo que consiste en organizar de alguna manera este material para llegar al local de ensayo con algún tipo de propuesta, ¿no? Normalmente lo que hago es agrupar un poco todo el material, crear una escaleta que nos permita, pues de alguna manera, empezar los ensayos y ir dirigiéndolos hacia algún lado y, digamos, ya tratar de localizar algún tipo de imagen o de historia que ahí sí que sería por mi criterio que puede tener un aprovechamiento, que puede ser interesante a nivel escénico, ¿no? O porque nos pueda, digamos, llevar o que sirva de motor narrativo. Cuestiones, eso, pues como el formato, no es que lo lleve totalmente decidido, pero que sí que llevaría una propuesta de trabajar sobre lo que son los documentales sobre crímenes reales, por ejemplo. Y es algo que compartimos y tratamos de que todo el mundo los vea, ¿no? Para estar un poco empapados, pues un poco de esa referencia. Todo el tema pues policial, del género policial, de detectives, pues sí que también, digamos que esto es a lo mejor algo que yo les propongo en un momento dado para acercarnos a la historia sin perder de vista que a lo mejor eso nos puede permitir estructurar la historia y nos da una clave para empezar a pensar un poco en la misma dirección. Y luego en local de ensayo sí que trabajamos mucho sobre improvisaciones, con los actores sobre todo, ¿no? Y entonces ahí, pues, toda la parte, hay una trama, digamos, en la que nos incorporamos como actores, como personajes, digamos, de la historia, que somos los que vamos a ir contando toda esta historia. Y eso sí surgió de improvisaciones durante los ensayos. Era una parte que no estaba claro que la fuéramos a incorporar, pero una parte de improvisaciones sí que era, bueno, para acercarnos a la historia, pues eso, contar lo que hemos vivido de todo este proceso, desde vosotros. Y ahí se empieza a hacer una serie de improvisaciones, a buscar cómo contar esa historia desde las propias palabras del actor o de la actriz. Y, por ejemplo, eso surgió claramente, toda esa trama surgió y la vimos al trabajar un poco sobre ella, ¿no? Una vez que ha pasado, digamos, ese periodo de investigación. Y luego, sobre la marcha también van apareciendo pequeños impulsos que son los que, supongo que por estar muy alerta en ese momento, ¿no? De estar abierto a cualquier suceso que puedas utilizar, ¿no? Y a veces aparecen claves, como en este caso fue que recibimos una carta de una persona que nos cuenta la versión que siempre le contó su padre y que negaba todas las anteriores. Nosotros ya andábamos un poco con el esquema este del género policial y como que nos faltaba la última trama sorpresiva, la última solución, y nos llegó vía una carta, un correo electrónico en que una persona pues nos contaba una historia que nos sirve. No os la voy a destripar hasta ese punto, pero digamos que es un poco la parte final, lo que nos ayudó a montar toda la parte final, ¿no? del espectáculo. Y sobre todo también fuimos probando personajes que tenían intervención en la historia. Llegamos a probar si incorporar al propio ingeniero, pero finalmente decidimos que lo más interesante era que el muerto no apareciera nunca, porque había otros personajes que daban más juego, ¿no? Y no metimos al ingeniero, pero uno de los personajes fundamentales de la historia al final va a ser su hija. Ya dije que el ingeniero pertenecía a una familia muy importante, digamos que en aquel momento tenía una relación muy intensa con Calvo Sotelo, que era ministro de Primo de Rivera, habían estudiado juntos en el colegio en Coruña, y entonces digamos que todo eso, esa relación entre un ingeniero que cae muerto y que estaba totalmente relacionado con el gobierno de Primo de Rivera hasta el nivel de tener una amistad profunda
con uno de sus principales ministros, y que justo en ese momento esa empresa abandonase la actividad ferroviaria y se convirtiese en constructora y fuese la concesionaria de las obras de construcción de este tren. Claro, lo que fuimos descubriendo es que hubo un pacto tácito, y lo que hizo esta empresa ferroviaria fue ceder los derechos sobre la concesión de la línea al Estado, porque Primo de Rivera quería, de alguna manera, iniciar un proceso de nacionalización de la construcción de las vías de comunicación en España, y como contrapartida el gobierno, el Estado, tenía que asegurarle la concesión de las obras de este ferrocarril, que iba a ser, claro, unos presupuestos enormes, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos parecía que de esa familia había algo interesante, pero ya digo, tratarnos de acercar a la historia y a estos personajes sin un prejuicio previo. Y resulta que la hija del ingeniero es un personaje muy interesante. Bueno, fue una periodista y escritora de cierta fama o de cierta popularidad, y al volver la democracia a España, en el año 75, en las primeras elecciones, en el 77, se convierte en bueno, una de las mujeres que formaron parte de la primera legislatura, y creo que fue la primera mujer presidenta de la mesa del Congreso en el año 77 por el partido Alianza Popular, aunque luego acabó en otro partido. Fue la única mujer que, por lo menos en Galicia, se enfrentó claramente a Fraga y dejó el partido cuando Fraga decidió estar en contra de votar no en el referéndum de la OTAN, y es una figura que conocíamos, pero que al mismo tiempo descubrimos con este espectáculo, y que nos ayudó a explicar un poco la idea de la identidad nacional, digamos, tanto de España, en este caso se rozaba con la de Galicia, desde posiciones conservadoras, pero con una manera de entender la realidad social y la realidad política y el juego político desde el propio partido, con una visión que ahora es absolutamente desconocida. Lo mismo nos pasó con Eloy Luis André, este filósofo y tal, liberal, de la época de la República, que nos parecía que significaba una manera, digamos, un poco desde la cordura, desde el diálogo, desde el debate abierto, y no desde la polarización en la que se ha convertido ahora. Entonces ahí fuimos descubriendo esta serie de personajes, trabajando con ellos desde las improvisaciones y buscando un poco cuál podría ser su vuelta, y a la hora de construir el espectáculo creo que construir los personajes desde cero, un poco en el local de ensayo, también nos da muchas claves luego para construir la historia. Y bueno, como nace todo el personaje, la historia un poco desde este género policial y detectivesco, pero lo queríamos contar desde hoy, pues empezamos también a trabajar, por ejemplo, con una aproximación a lo que es el mundo de la Guardia Civil y las investigaciones a día de hoy, ¿no? Y de repente ahí apareció un personaje de Guardia Civil y una situación que nos parecía que podría funcionar muy bien, pero también, digo, probando cosas desde improvisaciones con los actores. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Pepa. El micro, Pepa, el micro. ¿Quién? ¿Tengo yo turno de palabra? Ah, venga, Joaquín, pues también Joaquín, venga, uno de los dos. Primero uno y luego otro. Venga, Pepa. Pepa lo había pedido antes. Nada, Venga, te quiero hacer una pregunta muy, bueno, eso, que has explicado muy bien todo el material, toda la investigación que habéis realizado para el proceso de la creación de esta obra, para la construcción. Me ha encantado, qué bien lo has explicado. Quería preguntarte que en un momento has hablado de la filósofa Isabel Stengers. Sí, un poquito, no sé, que nos explicas. Es que o me he quedado un poco ahí perdida cuando estabas hablándolo sobre el contraembrujo. Sí, bueno, a lo mejor ahí me lié un poco, digamos que era una Por manera... eso que me he quedado un poco, yo conozco, no la conozco mucho, pero he estudiado sobre ella, un poco sé la filosofía que tiene. Y como la han nombrado, digo, bueno, a ver qué me... Vamos, ni yo soy un experto, ni tampoco
digamos que somos demasiado conocedores del mundo de la filosofía o del pensamiento, pero digamos que a veces sí que somos pescadores, no sé si a río revuelto, y de repente pues a veces estás preocupado por cuestiones y supongo que no es para nada por casualidad, das con gente que a lo mejor te da alguna respuesta o algún estímulo. En este caso fue Isabel Stenges, y llegamos a ello un poco por este concepto de las alternativas infernales, ¿no? Vale. Nos estábamos rompiendo un poco la cabeza con esto de con estas dicotomías que realmente es como funcionan. ¿Estás a favor o en contra? Piensas que... Y entonces de repente ella decía, no hay que enfrentarse a estas dicotomías tratando de responder, ¿no? Y ella, bueno, tiene un libro que se llama El embrujo capitalista o algo así, Sí. Que habla un poco de esto, de que lo que hay que hacer a lo mejor no es tratar de entrar en ese juego, porque lo que hay por debajo es, digamos que el capitalismo funciona como un embrujo, ¿no? Y que a lo mejor lo que tenemos que hacer es crear nuestros propios contraembrujos, ¿no? Y entonces para nosotros fue un poco como una clave para ayudarnos a explicar cuál es el teatro que queremos hacer, ¿no? Y entonces sería eso, el teatro que queremos hacer sirve para crear este tipo de contraembrujos y compartirlos con más gente y a ver si eso pues, nos ayuda un poco a ver la realidad de otra manera o a buscar otras maneras de entender la realidad. No tanto el ataque al capitalismo, sino como en contra del... Sí, bueno, creo que he entendido un poco. Sí, siempre procuramos, por lo menos en el escenario, no ir declaradamente contra nada, ¿no? Ni contra nadie, ¿no? Pero sí, porque nos parece que es más efectivo, ¿no? La comunicación con el espectador. Porque no queremos hablar solo a los que están convencidos o piensan igual que nosotros, sino obligar a lo mejor a salirse un poco de sus posiciones a aquellas personas que perciben que opinan muy distinto de nosotros. Vale, porque tampoco ocultamos nuestra posición, ¿no? Sí. Gracias. Joaquín Lisón. Hola Jesús, gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Al hilo de lo que estabas comentando ahora al finalizar con Pepa sobre el público, yo quería preguntar sobre la riqueza de vuestro proceso. Tiene casi que el valor de, si lo pudiéramos condensar todo en un libro, pues leer vuestro libro del proceso pues sería casi que, pues si no un libro de filosofía, pero sí un libro de pensamiento, de reflexión, de historia, incluso creativo y artístico. Y estaba mirando un poco rápido vuestra fecha de estreno, que fue en el 2019. No sé cuántas funciones habéis hecho, pero me gustaría saber si habéis contactado con el público, el feedback que habéis tenido con el público, qué tipo de respuesta o qué tipo de experiencia saca el público en la experiencia teatral con vosotros frente a ese mare magnum de experiencias, información, etcétera, etcétera, que nos has compartido. Bueno, a lo mejor, claro, es posible que os estéis imaginando un tipo de espectáculo que no es lo que veréis después en la realidad, porque sí que ahora puede parecer que hay muchas capas, que puede ser muy complejo, pero luego sí que uno de los horizontes con los que trabajamos es siempre de tratar de que sea lo más sencillo posible. Luego, la manera de hacer este espectáculo en escena. Estrenamos en el verano de 2019 y el espectáculo pues funcionó muy bien, tuvo muchas funciones hasta marzo. Evidentemente a partir de ahí, como nos pasaría a todos, pues un gran parón, pero digamos que hasta marzo nos permitió pues eso, contrastar el trabajo con públicos muy diferentes. Chévere en Galicia sí que es una compañía muy popular y que tiene muchísimo público y que gente que nos ha seguido desde hace muchos años, gente que se incorpora. Y es cierto que este espectáculo, para ese tipo de público que nos conoce desde hace muchos años o que nos sigue desde hace muchos años, para nosotros era una cierta apuesta de riesgo, porque nuestros espectáculos sí que tienen un componente de humor bastante evidente y con el que estamos muy comprometidos. Y en este caso, digamos que optamos por que hubiera un tono de ironía, nosotros allí decimos de retranca, jugar con los dobles sentidos, con no una carcajada, sino a lo mejor jugar con una risa que vaya un poco más por dentro, que no sea tan compartida o exteriorizada en la propia sala, sino que vaya más por dentro. Y nos daba cierto miedo que algunas personas pudieran, o el público que nos seguía habitualmente, que echara en falta
ese tipo de humor más directo. Y con el público en Galicia el espectáculo funcionó muy, muy bien. Vamos, y nadie echó en falta, digamos, eso que nosotros decíamos, bueno, a lo mejor es un poco de riesgo, para nada. Luego también está la clave de que volvemos a trabajar con una historia muy local, de una zona un poco remota de Galicia, y esto a veces pues, puede parecer que para otro tipo de públicos no sea interesante. En el propio verano de 2019 estrenamos la versión en español en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y la verdad que en una feria de teatro, festival, y la verdad que funcionó muy bien con el público que había allí, extraordinariamente bien para nosotros, y nos dio un poco la clave de que la historia se entendía perfectamente, llegaba perfectamente y podía ser perfectamente entendida. Durante este tiempo también presentamos el espectáculo en Teatros del Canal, porque este es un proyecto que es una coproducción, surge de una propuesta de Teatros del Canal para coproducir con nosotros un proyecto que es este. Justo nos cogió digamos el estado de alarma actuando en Madrid en Teatros del Canal, pero tuvimos el tiempo suficiente para también contrastarlo con el público de Madrid y sobre todo con el contexto político de Madrid, que quizás es el más polarizado de toda España, junto con Cataluña, ¿no? Y bueno, pensábamos que a lo mejor allí algún tipo de persona podía entender el espectáculo desde esa polarización, pero por lo menos el público que fue a verlo no lo vio para nada así. Y en general lo que puedo decir es que el público se siente muy atrapado por cómo se cuenta la historia, porque hay una, digamos, hay una línea para entender el espectáculo que te puedes quedar con la trama policíaca, ¿no? Y entonces yo creo que es muy satisfactoria para el público, ¿no? Un poco seguir esa trama, no saber cómo va a acabar, hay cierto interés por saber por dónde va a ir, hay giros en la historia, pero luego sobre la trama policíaca, digamos que hay pues toda esa multitud de temas o de otras tramas que os fui un poco contando, y que lo que tratamos es de que no molestasen a esa trama un poco principal. La historia no es lineal para nada, no es fácil de seguir, pero lo que fuimos comprobando es que realmente pues, llegaba a todo tipo de público, ¿no? Lo hemos presentado también desde luego en Berín, que es de donde surge la historia, y bueno, pues hubo tanto público que tuvimos que prorrogar un segundo día, el teatro se llenó los 2 días, fue un poco la prueba de fuego también de si el público donde se cuenta esa historia iba a aceptar un poco la versión que nosotros damos, porque de alguna manera tampoco estamos aceptando lo que ellos cuentan, ¿no? Lo estamos cuestionando también, pero la verdad que fue aceptado y el espectáculo pues está, la verdad que está funcionando muy bien, estamos muy contentos porque funcione sobre todo con todos esos públicos tan diversos, tanto de procedencia geográfica, ¿no? Como de, si quieres, niveles, ¿no? De educación, o de gente que va al teatro por puro entretenimiento, pero al mismo tiempo gente que va buscando otra cosa y que se encuentra con esta historia y que la puedan aceptar perfectamente. No sé si alguien estaba pidiendo la vez. No. Pues yo te quería hacer otra pregunta. A nivel estético, ¿cómo afecta todo, o sea, toda la historia, todo el trasfondo sobre el que se investiga, cómo afecta a la propuesta estética? A ver, entiendo que estará directamente relacionada, pero ¿de qué forma está relacionada? ¿Cómo enfocáis la parte estética del espectáculo? Bueno, no sé cómo definirlo, pero digamos que sí que la estética es importante, porque es un poco la forma que el público va a ver cómo construyes la historia, y últimamente cada vez más huimos, digamos, de estetizar o estilizar, digamos, la propuesta estética, ¿no? Podríamos hablar de ir a lo más simple y a lo más feo, ¿no? Sí que nos preocupa a nivel, creo que estético, las respuestas que damos a nivel estético muchas veces tienen más que ver con que el escenario es un espacio donde ocurre lo real, y nosotros lo que queremos que el público vea es algo que está ocurriendo en ese escenario, ¿no? Entonces ahí ya hay una contradicción grande que no es difícil de resolver, porque el escenario no deja de ser un espacio de ficción, un espacio digamos, creado, diseñado para crear cierta ilusión, y nos está interesando romper un poco esa ilusión, pero manteniendo un poco la esencia del teatro, que es para nosotros trabajar con actores y con actrices. Entonces hay
también contradicción entre que evidentemente lo que hay en el escenario son actores, actrices tratando de representar a otras personas, ¿no? También por eso escogimos que los actores y las actrices se incorporaran ellos mismos como personajes reales, pero en el mismo plano y con la misma dimensión de cuando están interpretando a un personaje histórico o un personaje inventado. Entonces, bueno, es muy sencillo, es casi una cámara negra. Nosotros entendemos el escenario como un espacio de trabajo durante el tiempo que dura la representación, y entonces puede parecer descuidada, pero en ese descuido estético creo que es donde está un poco nuestra solución. Pero sí, para nosotros un poco es un debate muy abierto y de alguna manera tan abierto como una herida, porque nos sigue, digamos, supurando, doliendo, y no tenemos muy claro cómo solucionarla, ¿no? Esa idea de cómo resolver estéticamente. Igual que con las luces, tratamos de que sean lo más sencillas posibles, que no intervengan creando un espacio de ilusión, que sea todo lo más funcional posible para esa narrativa que queremos contar. Entonces creo que sí, que se puede ver como pobre, como simple, como sencillo, pero buscamos esa funcionalidad narrativa del espacio. Estupendo, muchísimas gracias por tu respuesta. Parece que nos quedamos sin tiempo, son las 9:30. Sí, sí. Por mi parte, darte las gracias por contarnos un poco sobre tus procesos. La verdad es que son apasionantes. Yo tengo unas ganas locas de ver la obra. Y Juan Francisco, no sé si quieres despedir. Bueno, sí, bueno, también dar las gracias a Jesús y a todos los que habéis estado acompañándonos esta noche. Os recuerdo que el sábado podéis ver La Curva España, que todavía quedan alguna entrada, si queréis venir al teatro, todavía queda una entrada para poder verlo aquí presencialmente, y si no, pues tenéis la oportunidad de verlo a través de streaming, que también merece la pena. Y bueno, que os animo a que sigáis vinculados de alguna forma a nuestro festival, a nuestra programación y a esta webinar que están programadas, que son tan interesantes como la que hemos presenciado hoy. Os animo, gracias Rocío, gracias a la Asociación de Directores de Escena de Murcia, y de luego gracias a Sesu por habernos dado este tiempo y habernos acompañado. Pues nada, buenas noches y seguimos en contacto. Nada, buenas noches y gracias a todos por acompañarme. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muy interesante. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado, gracias. Hasta luego.